Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de febrero del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero le escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. La fama de Jesús crecía, se extendía por toda la Galilea, realmente era así, y llegó a oídos de todos realmente, entre ellos del rey, del tetrarca, de Herodes. Sabemos qué tipo de persona era Herodes, ¿no? Y aquí en este cuadro que vamos a examinar lo va a demostrar definitivamente. ¿Qué pensó Herodes cuando se oyó hablar de Jesús, de las cosas que hacía Jesús? Y él pensó: debe ser Juan el Bautista que ha resucitado y por eso hace esas señales milagrosas. Otros decían: no, debe ser Elías que tiene que venir en este tiempo. Otros opinaban que podría ser un profeta a la manera de los profetas del Antiguo Testamento. De todas maneras, a propósito de Jesús, el juicio era sumamente ponderable porque se trataba de un hombre que generaba admiración y extrema curiosidad entre los miembros del pueblo. Claro, Herodes estaba casado con la mujer de su hermano, Herodías, una tal Herodías. Juan el Bautista le había reprochado repetidamente a Herodes que no era lícito, en conformidad con la ley, que estuviera casado con la mujer de su hermano.
Bueno, pero pasó de largo frente a este juicio por parte de Juan el Bautista, la hipocresía de este Herodes, por supuesto. Y Herodías era una mujer muy astuta que odiaba a Juan el Bautista y procuraba matarlo. Lo que pasa que Herodes hacia Juan el Bautista tenía respeto. Lo escuchaba y realmente las palabras de Juan, las cosas que decía el Bautista, motivaban respeto por parte de Herodes. Y uno diría, de alguna manera le temía, sí, lo escuchaba inclusive con interés. Por manera que, bueno, de alguna manera y de esa forma preservaba la vida del Bautista, a quien manifiestamente buscaba siempre Herodías para matarlo. La ocasión llegó, y acá se nos narra en este pasaje, sí, efectivamente, un día cumple años Herodes, hace una fiesta con todos sus invitados importantes, los principales miembros de su estado, de su gobierno, oficiales, gente importante en la Galilea, invitados a esta fiesta, a este banquete. Estaba también Herodías, y estaba entre ellos también la hija de Herodías, una joven que entró a bailar, lo hizo de una manera admirable, encantó a Herodes. Herodes quedó fascinado, tanto es así que le dijo que le daría lo que ella le pidiera realmente, en mérito a la forma en que había danzado delante de Herodes y de la concurrencia. Que le pidiera lo que quisiera, que aunque fuera la mitad de su reino, se lo daría, dijo Herodes. Y esta es una promesa que hizo el rey en público, por manera que su cumplimiento era necesariamente obligatorio. ¿Qué hizo la joven? Preguntó a la madre qué le podría pedir al rey. Y aquí encontró la ocasión Herodías para su venganza, que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Claro, Juan el Bautista en ese momento estaba encarcelado por orden precisamente de Herodes. Ahora Herodes, cuando se encuentra frente al pedido de la hija de Herodías, realmente se entristeció, pero había hecho el juramento delante de la concurrencia y había que cumplirlo entonces. Y acá hay una razón de conciencia muy profunda que está mostrando fielmente, ¿no es cierto?, la calidad de persona que era Herodes. Uno diría, Herodes, desde el punto de vista de su persona, de su moral, de su condición espiritual, era de lo peor. Era francamente podríamos decir, sí, de alguna manera, sí, no un representante del reino de la vida, del reino de los cielos. Era un representante del reino de las tinieblas, del reino de la mentira, del reino de la muerte, del reino de Satán. Sí, efectivamente. ¿Qué hizo Herodes entonces? Y prefirió conservar su prestigio delante de la gente. Había prometido, tenía que cumplirlo, aunque fuera lo que iba ahora a imponer una medida absolutamente injusta, inclusive en contra de sus propias convicciones. Pero, ¿qué priorizó? Y como todo gran ególatra, el ego, el quedar bien delante de los demás, el buscar el aplauso de los otros, aunque en este caso costase la vida de un hombre justo, de un hombre fiel, de un hombre de Dios. Bueno, mandó sí a uno de sus servidores decapitar a Juan en la cárcel. ¿Y qué le había pedido la niña, la hija de Herodías? Lo que la madre le demandó, que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y en la bandeja trajo el verdugo la cabeza de Juan el Bautista, se la entregó Herodes a la niña, esta se le dio a la madre, y finalmente fíjese cómo queda consumado acá. Uno dirá, un pecado grave. Sí, una actitud por parte del rey y de aquellos que eran, por supuesto, esbirros del rey, todos aquellos que estaban al servicio del mismo, que estarían realmente aprobando, aplaudiendo inclusive, la medida que en el fondo procedía de la maldad de una mujer que odiaba a un varón de Dios. ¿Qué podemos pensar de esta mujer? Y podemos pensar que realmente el espíritu de la muerte estaba en ella, el espíritu del diablo.
el padre de la mentira, orientaba su pensamiento. Y no solamente su pensamiento, su accionar, la maldad que exhibía. Claro, para ella habría quedado ya satisfecha su rabia, su afán de venganza contra el hombre que le había cuestionado precisamente la relación deshonesta que tenía con el hermano de su marido, porque Herodes no era su marido, era hermano de su marido Filipos. Fíjese, acá estos personajes involucrados son muchos. El rey Herodes, Herodías, la mujer del diablo se podría decir, ¿no es cierto? Los presentes ahí, realmente los importantes que estaban participando del banquete. Sí, la niña que danzó y admiró con su baile. Uno de ellos también, el siervo, ¿no?, el que marchó a cortar la cabeza de Juan el Bautista. No estaba presente, pero la figura central era Juan el Bautista. Iba a morir mártir, fiel a sus principios, un varón de Dios, un enviado de Dios, el que presentó al pueblo de Israel al Mesías prometido. El que realizó delante del pueblo una serie de signos y prodigios que lo acreditaban finalmente como lo que era, un enviado de Dios que contaba con el poder de Dios, un testigo de Jesús. ¿Qué prevaleció entonces? Y prevaleció la hipocresía, prevaleció la mentira, prevaleció el ego, prevaleció todo aquello que está en las tinieblas, prevalecieron las tinieblas, el pecado, el error, la muerte. ¿Usted considera que esto es una fiesta? A esto se le llama fiesta muchas veces, ¿no? Qué linda manera de celebrar un cumpleaños, ¿no? Años de muerte, años para la mentira, años para la maldad, años para el daño. Y esta es la figura que le propone el mundo, ¿se da cuenta? Muchas veces decorada, disfrazada así, de un modo que parece atractiva y que merece el aplauso y merece la fiesta y merece el banquete. ¿Y qué merece de parte de Dios? ¿Qué merece de parte de la justicia superior, de la justicia divina? ¿Qué merece de parte de la vida? Claro, merece lo que el juicio de Dios ha de establecer definitivamente, pública y definitivamente. No es el único caso, hay muchos casos similares. A diario acontecen, Quizás sin la participación de tanta gente notoriamente importante, de tanta gente que tiene tanta dimensión para el aplauso en el nivel de lo que sobre todo valora lo que llamamos místicamente el mundo. Pero aquí tenemos consumada una injusticia y su plenitud. Es el mundo. No espere mucho más, ¿Qué te parece, Patricia? Pues que Juan fue un hombre consecuente. Es un modelo para los que realmente se quieren llamar cristianos, porque hasta la muerte fue fiel a los mandamientos del Señor. Hasta la muerte. Mártir. Mártir quiere decir testigo. ¿Qué testigo, no es cierto? Este sí, que vio con la mirada de Dios. Este sí que obró con el amor de Dios. Este fue fiel. Un enviado fiel. Es un ejemplo para todos nosotros. Es uno de los tantos ejemplos que nos muestra la palabra. Es uno de los ejemplos siempre a seguir. El Bautista, el que permanece para siempre. ¿Vamos a imitarlo? Sí. ¿Qué vamos a sancionar nosotros? Bueno, toda esta escena que acabamos de alguna manera de juzgar, sí. Por supuesto, el juicio pertenece al Señor y será un juicio justo, definitivo, por supuesto. Pero vemos de qué manera se conducen aquellos que realmente permanecen hasta poner la vida así, fieles a la verdad, fieles a aquello que tiene que ser finalmente vida y definición de vida,
como lo fue el Bautista. ¿Cuál es el fin del Herodes? Sabemos cuál fue el fin, ¿no es cierto? Murió comido de gusanos. No se nos dice en este pasaje, sabemos cuál fue el fin de toda esta gente que realmente obró para la muerte. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de verdad, de fidelidad, tu espíritu de amor, tu espíritu de testimonio, el mismo espíritu que animó al Bautista y que nos dejó la figura de este enviado de Dios como un ejemplo a seguir, como un ejemplo de una conducta que debe ser siempre la conducta de la verdad, la conducta del testimonio de la vida. Señor, en tu nombre pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén. Amén.